En concreto, la jineta, estamos en un cerro que es del bronce, de la época del bronce y de la época del cobre, fue muy importante. Por aquí había una ruta que tenía paso por aquí, por el cerro de la jineta, que exactamente fue esa ruta. Entraban los cartagineses cuando entran a la península y contactan con los pueblos autóctonos nuestros, que aquí está es lo que se llama la cultura del Algar. La cultura del Algar, que en Almería hay mucha, pues en Alcalá también hay muchos yacimientos argáricos. Es decir, aquí había habitantes en la zona nuestra, en la Mota, había en San Marcos, y había en la Jineta y también en la Mesa. En la Mesa son los de estos. Entonces parece ser que de esa primera época cartaginesa, pues bueno, es cuando ellos conocen en esta zona, conocen pues el manejo de la alfarería, tiene una agricultura y ganadería mezclada, y en este tiempo pues resulta que otros productos como el marfil, como todo lo que significan los metales no son de la zona, sino que los importan a través del Mediterráneo. Entonces luego viene una etapa ya final del bronce y principio del cobre. Entonces da lugar a una cosa que es fundamental: empiezan a introducirse todos los pueblos de origen oriental, los griegos, vienen otros pueblos y los helenizan muchísimo a esta cultura del Algar. Y finalmente, cuando este poblado es muy importante, que ya lo era muy importante, vamos a encontrar bastantes trozos y tiestos de la cultura argárica, de esa cerámica blanca, hecha con incisiones de trozos de piedra que la van haciendo las figuritas. Puede ser que encontremos algunos, a lo mejor ya no queda ninguno. Pero este poblado fue muy importante en los tres periodos que hay del Ibero, desde el siglo XI o X aproximadamente hasta el siglo III a.C., este asentamiento estuvo poblado. Y también estuvo en la cultura argárica. Tenía al principio una pequeña muralla, que habrá restos, vamos a ver pequeñitos restos de muralla. Tenía en algunos sitios, en la época argárica, tenía una especie de un poblado con calles de uso público, y puede ver, esto nunca se ha excavado, puede haber que haya un templo, haya almacenamientos públicos, pero de la época ibérica sí es verdad que ya estaba el poblado completamente diseñado, con sus calles, sus templos, sus sitios comunes, etcétera. Como comprenderéis, no vamos a ir a Cástulo ni vamos a ir a la Itálica, vais a encontrar un montón de almendras. De vez en cuando a lo mejor Juan Ángel lo conoce muy bien, y yo espero que nos ayude y me colabore, y yo estoy seguro, además un experto en esta zona, y además no solamente un experto, una persona que gracias a él el museo tiene algunas cosas bonitas también a su generosidad. Entonces, en concreto, nos señalará los restos que quedan de muralla ibera, que también puede ser argárica, puede ser de los dos. Las casas, porque las casas que se hacían eran muy sencillas, eran simplemente, eran circulares o rectangulares, y una vez que las elevaban, pues resulta que, mira que esto que es un perrito, que es aquello que hay en el perro nuestro, entonces son circulares, pero luego son de retama y de adobe, y encima el techo también es de retama. Como es lógico, eso es un material muy perecedero y no queda absolutamente nada. Aquí la cultura de las cuevas, que sí es muy frecuente en Alcalá, todas las cuevas que rodean a la Mota, su origen argárico, y las cuevas que están en los llanos es de origen argárico. Aquí la cultura de las cuevas no es muy frecuente. Puede ser que algún recinto de estos se reutilizara en aquel tiempo como abrigo. En la Edad Media, esto lo leéis, no he puesto más que un pasaje muy importante. Aquí se firmó, en este cerro se llama de la Jineta, pero su nombre no es realmente la Jineta, se llama el Cerro de la Cabeza de los Jinetes. Exactamente ese es su nombre. Cerro de la Cabeza porque hace alusión a la elevación que tenemos. Cerro de los Jinetes porque aquí exactamente, a la mar, este rey que es de origen de Arconilla, que formó el reino Granada-Nazarí, que es el que tenemos, que es el último reino de Granada, pues tuvo aquí una batalla con Alfonso X el Sabio, bueno, con sus tropas. Y aquí se firmó un pacto, se llama el Pacto de Alcalá la Real, en el año 1265, ahí aludo un poquito nada más, y en ese pacto, pues, se firmaron varios tratados en que el rey castellano no se metía con Alamar. Por otra parte, con su enemigo no lo protegía, Alfonso X el Sabio, Alfacuya, me parece que era, no lo protegía, y luego otra serie de condicionantes que ya no entraría más en terreno, a invadir terrenos del reino de Granada.
muchas de esas cosas no se cumplían y los granadinos a su vez le pagaban, me parece que eran 45.000 o 50.000 maravedís en compensación a que se hiciera el pacto. El pacto no llegó a cumplirse, que se invadió esto por muchas veces y todas estas cosas. Esa es más o menos esta zona. Pasando el tiempo aquí, por aquí pasaban las tropas castellanas, el sitio por donde pasan las tropas, se asientan por los alrededores, probablemente habría un poblado arriba, pequeñito, unos cortijos o una alquería, y con el paso del tiempo, pues esto se quedó como tierra del rey de España. El rey de España le dio los alrededores, no el cerro, muchos alrededores se los dio a los conquistadores de Alcalá, y a los conquistadores de Alcalá y a los que le ayudaron a conquistar el reino de Granada, le dieron todos estos terrenos de alrededor. Y luego muchos de estos terrenos los compraron la Cartuja, todos los desde allí arriba del Camello hasta la que se llama hoy día Cartuja, que vamos a ir el día 19, no íbamos a ir hoy, pero vamos a ir el 19 a la Cartuja, y ya eso lo explicaré el día de lo de la Cartuja. Y luego, como un sitio estratégico, clave para cualquier movimiento guerrero, para ver por dónde van las tropas, pues aquí siempre habido puestos de mando, y no nos extrañe que esto fuera un sitio de refugio donde estaba el puesto de guardia. Y la Guerra Civil Española, cuando estalló el 18 de julio, aquí había un puesto porque se creían que las tropas de Franco iban a invadir a los republicanos de Alcalá, lo iban a invadir por esa carretera. Entonces, ¿cuál fue la mala táctica que tuvieron los republicanos? Controlaron aquí, controlaron la ciudad, allí en la otra parte, cuando las tropas atacaron por Montefrío. Entonces le atacaron por la retaguardia y por eso cayó Alcalá de Real en manos de las tropas del coronel Muñoz, que dependían de Queipo de Llano. Luego, posteriormente, aquí se quedó un puesto de mando y en una serie de batallitas, de movimientos de frontera que se hacían cuando se producían las grandes batallas de la guerra civil. Cuando se produce la conquista de Málaga, pues en ese momento aquí se produce un movimiento de frontera y hubo un ataque republicano que vino hasta este puesto del cerro de la Jineta, y a su vez los que estaban aquí en este puesto de mando lo controlaba exactamente, que era un puesto falangista del batallón Virgen de la Cabeza, que se llamaba exactamente, que se fundó en Alcalá de Real. Y en este sitio exactamente luego contraatacaron y parece ser que ahí murió una persona. La cruz que hay un poquito más allá, y la veremos ahora, no es una cruz de haberse muerto nada, es un testimonio de un día de un puesto de guardia, un soldado que estaba aquí de guardia, que conoceréis el amo de la farmacia actual, que es Santiago, su hijo me parece que se llamaba Francisco, no recuerdo bien si era Francisco o Agustín, se cayó, estaba de guardia y se cayó por el Tajo, por eso dije yo, hoy tened cuidado, se cayó por el Tajo y murió, y entonces por eso está la cruz esa puesta ahí. Hubo otro avance republicano en el julio del 37, que vinieron tanques rusos y todo desde Frailes y llegaron hasta aquí la Jineta. Pero un contraataque de los aviones de Armilla lanzó muchas bombas cortándole el paso hasta que al final no pudo lograr conquistarse otra vez el Cerro de la Jineta. Y estos son los pasajes más importantes del Cerro de la Jineta. Gracias. Bien. Gracias.